Bienvenidos, mis valientes fanáticos del terror. Prepárense para sumergirse en un relato basado en hechos reales que les pondrá la piel de gallina. Hoy les contaremos la aterradora historia de Elena, una coleccionista de antigüedades que, sin saberlo, lleva a su hogar una muñeca de porcelana con un oscuro secreto. Lo que comienza como una curiosidad inocente pronto se convierte en una pesadilla de fenómenos inexplicables, presencias malignas y una sensación constante de terror. Acompáñennos mientras Elena lucha por su cordura y su seguridad, enfrentándose a una fuerza sobrenatural que amenaza con destruirla. Pero no teman, porque en esta escalofriante historia, la fe y el poder de la oración jugarán un papel crucial en la búsqueda de un final feliz. ¿Están listos para adentrarse en el legado de Annabelle? Entonces que comience la función. Y no se vayan, amigos, porque esto solo está comenzando y cada vez se pondrá mucho mejor. La vieja casa de campo se alzaba solitaria en la cima de una colina, rodeada de árboles centenarios cuyas ramas retorcidas parecían garras espectrales contra el cielo. Siempre había tenido un aire de misterio, una atmósfera cargada de silencios que parecían susurrar historias olvidadas. En este momento, se escucha la madera vieja crujiendo lentamente, acompañado quizás por un suave susurro de las hojas moviéndose con el viento, creando una atmósfera inquietante. Pero desde que Elena, una apasionada coleccionista de antigüedades, descubrió la muñeca en el oscuro y polvoriento desván, una sombra helada y palpable se había instalado en cada rincón, como una niebla persistente que se niega a disiparse. La muñeca yacía en un viejo baúl de madera, envuelta en un sudario de tela amarillenta y deshilachada. Al desenvolverla, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del calor sofocante del verano. Era una muñeca de porcelana antigua, de una belleza inquietante. Sus ojos fijos, de un azul profundo y vidrioso, parecían seguirla con una intensidad perturbadora. Una sonrisa extraña, casi burlona, estaba pintada en sus labios finos y agrietados, como si guardara un secreto oscuro y retorcido. Su vestido de encaje, una vez blanco, ahora lucía un tono sepia y estaba adornado con manchas de origen desconocido. Su cabello de lana rojiza, enmarañado y desordenado, le daba un aspecto a la vez infantil y siniestro. Elena, fascinada a pesar de una punzada de incomodidad inexplicable, la llevó abajo, limpió el polvo centenario y la colocó en una vitrina en el salón, bautizándola con un nombre que le pareció apropiadamente antiguo, Annabelle. Poco sabía del oscuro legado que esta inerte figura portaba consigo, un legado que pronto la sumiría en una pesadilla inimaginable. Y ahora, casi imperceptible, se oye un muy ligero toque en el cristal de la vitrina, como si algo invisible hubiera cobrado vida. Al principio, los incidentes fueron sutiles, casi imperceptibles, como trucos de la mente cansada. Objetos que inexplicablemente cambiaban de lugar. Un libro que aparecía en la estantería equivocada, una taza que se movía unos centímetros sobre la mesa. En este instante, se percibe el sonido de un leve roce de tela, como si algo se moviera sin ser visto. Por las noches, Elena creía escuchar susurros apenas audibles, como si alguien murmurara su nombre desde la oscuridad. Lo atribuía al viento que se colaba por las ventanas viejas, a su propia imaginación, siempre fértil y propensa a las fantasías. Pero a medida que los días se convertían en semanas, los sucesos se volvieron más audaces, más perturbadores, desafiando cualquier explicación lógica.
Y ahora, con un sonido lento y ominoso, se escucha una puerta de madera vieja abriéndose lentamente con un chirrido macabro. No se vayan todavía. La historia se está poniendo cada vez más intensa. ¿Están listos para lo que viene? Las puertas de la casa, siempre bien cerradas, se abrían solas con un golpe seco en medio de la noche, despertando a Elena con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. En este momento, el silencio se rompe con un portazo repentino y aterrador. Las luces parpadeaban sin razón aparente, creando sombras danzantes que jugaban con su percepción, transformando objetos cotidianos en figuras amenazantes. Luego, se oye una fluctuación de luz eléctrica, un parpadeo errático que presagia algo siniestro. Una sensación constante de ser observada la acompañaba a todas partes, una presencia invisible que la hacía sentir incómoda y vulnerable incluso en la seguridad de su propio hogar. Una noche, mientras dormía profundamente, un dolor agudo la despertó. Encendió la luz y descubrió 3 profundos rasguños rojos en su brazo, marcas inexplicables que no recordaba haberse hecho y que la llenaron de un terror helado, un miedo primario que le heló la sangre en las venas. Y ahora, casi inaudible, se oye un muy leve sonido de uñas arañando una superficie suavemente, una señal de una presencia no humana. Creen que esto es todo. Apenas estamos comenzando. No se pierdan ni un segundo de esta escalofriante historia. Desesperada y cada vez más asustada, Elena buscó respuestas donde pudo. Investigó la historia de la casa en los archivos locales, pero no encontró nada fuera de lo común. Solo registros de familias que habían vivido allí durante generaciones sin incidentes notables. Fue entonces, en un momento de desesperación casi irracional, cuando recordó haber leído sobre casos de muñecas poseídas, historias escalofriantes que siempre había descartado como simples leyendas urbanas, cuentos, para asustar a los niños. Ahora, la mirada fija y vacía de Annabelle comenzó a cobrar un nuevo significado, una presencia silenciosa pero intensamente amenazante que parecía observarla desde la vitrina con una malicia latente. En este punto se percibe la respiración de Elena agitada y entrecortada, reflejando su creciente terror. El miedo se apoderó de Elena como una enfermedad insidiosa, consumiendo su paz y su cordura. Dormía con todas las luces encendidas, rezando en voz baja, repitiendo plegarias aprendidas en su infancia, suplicando para que esta pesadilla surrealista terminara. Pero la actividad paranormal, lejos de amainar, solo se intensificaba, volviéndose más personal, más dirigida hacia ella. Oyó pasos lentos y pesados en el pasillo vacío cuando estaba completamente sola en la casa, y ahora se escucha claramente el sonido de pasos lentos y pesados crujiendo en las viejas tablas de madera. La vieja mecedora de su abuela, guardada en el estudio, se movía suavemente en la oscuridad, produciendo un chirrido rítmico y escalofriante. Y lo más aterrador de todo, a veces, en la quietud de la noche, creía escuchar una risa infantil y hueca, un sonido seco y antinatural que parecía provenir directamente de la habitación donde guardaba a Annabelle, una risa que le erizaba el vello de la nuca y la llenaba de un presentimiento funesto. En este momento, se escucha una risa infantil hueca y distante, llena de malicia. Están sintiendo el miedo. Pues agárrense fuerte, porque lo que viene es aún peor. Una noche, Elena tuvo un sueño vívido y aterrador que la despertó empapada en sudor y con el corazón latiéndole desbocado.
Se veía a sí misma atrapada en un sótano oscuro y húmedo, rodeada de sombras alargadas que se retorcían y susurraban su nombre con voces ásperas y amenazantes. En este instante, se perciben murmullos indistintos y siniestros que parecen rodearlos. En el centro de la estancia, sobre un altar improvisado hecho con cajas viejas, estaba Annabel, sus ojos de porcelana brillando con una luz roja malévola, como ascuas incandescentes en la oscuridad. Una voz gutural, profunda y antinatural, resonó en la oscuridad, prometiendo atormentarla hasta la locura, hasta que su cordura se desmoronara como arena entre los dedos. Y ahora se oye con atención una voz gutural susurrando una única palabra amenazante, helándoles la sangre. Elena despertó gritando. El eco de esa voz, maligna, aún resonando en sus oídos, con la certeza escalofriante de que algo verdaderamente maligno se había aferrado a la muñeca y estaba invadiendo su hogar, corrompiendo la paz y la tranquilidad que una vez había conocido. No se rindan ahora, la verdad está a punto de ser revelada. Fue entonces, en su momento de mayor desesperación, cuando Elena recordó las enseñanzas de su abuela, una mujer profundamente religiosa, cuya fe inquebrantable la había sostenido en los momentos más difíciles. Su abuela siempre le había inculcado el poder de la fe y el poder de la oración, la importancia de comunicarse directamente con Dios en busca de guía y protección. Desesperada, sintiendo que sus propias fuerzas flaqueaban, Elena buscó ayuda en su comunidad religiosa local. Un clérigo de rostro bondadoso, surcado por las arrugas del tiempo y la sabiduría, y con unos ojos que transmitían una profunda paz interior, escuchó su relato con atención y compasión. Aunque inicialmente escéptico ante la idea de una muñeca poseída, la angustia genuina en el rostro de Elena y los detalles escalofriantes de su experiencia, narrados con una sinceridad palpable, lo convencieron de que algo sobrenatural, algo que trascendía la comprensión humana, estaba ocurriendo en esa vieja casa. El líder religioso le explicó con voz suave y pausada que, aunque los casos de posesión demoníaca eran extremadamente raros y a menudo malinterpretados, el mal existía en el mundo como una sombra acechante en los márgenes de la realidad, y a veces encontraba formas inesperadas, incluso a través de objetos inanimados, de manifestarse y perturbar la vida de las personas. Le habló del poder infinito de la oración, de la fe inquebrantable en Dios como el Redentor y protector contra toda maldad, y de la protección espiritual que ofrecía la oración ferviente. Juntos, después de una larga conversación llena de consuelo y esperanza, decidieron que lo primero que debían hacer era bendecir la casa y, por supuesto, a la propia muñeca Annabel, con la esperanza de purificarla de cualquier influencia maligna. La ceremonia de bendición se llevó a cabo al día siguiente. El clérigo recorrió cada habitación de la vieja casa, rociando las paredes y los rincones con agua bendita, mientras recitaba solemnes plegarias, invocando la protección divina contra cualquier espíritu impuro. Al llegar a la vitrina donde descansaba Annabel, la atmósfera en la habitación se volvió palpablemente más fría. En este instante, se siente un escalofrío al escucharse un descenso repentino de la temperatura ambiente. Mientras el líder religioso rociaba la muñeca con el agua bendita y pronunciaba las palabras de la bendición, un viento frío y repentino recorrió la habitación, agitando las cortinas y levantando un remolino de polvo en el suelo. Luego, se oye una ráfaga de viento frío, como si una presencia invisible se hubiera manifestado.
La propia muñeca pareció temblar ligeramente en su pedestal, y por un instante fugaz, un olor sulfuroso y nauseabundo llenó el aire, desapareciendo tan rápido como había llegado. En este momento, se percibe el breve y desagradable olor a azufre flotando en el aire. Elena, observando la escena con el corazón en un puño, sintió una oleada de esperanza al ver la determinación en el rostro sereno del clérigo y escuchar las palabras llenas de fe y autoridad que pronunciaba. Están preparados para el siguiente nivel de terror. No se atrevan a irse ahora. Sin embargo, a pesar de la bendición, la actividad paranormal no cesó por completo. Aunque la intensidad de los fenómenos disminuyó ligeramente, como si la presencia maligna hubiera sido momentáneamente repelida pero no derrotada, la sensación opresiva seguía acechando en la casa, como una sombra persistente que se niega a desaparecer. El primer clérigo, consciente de que la situación era más grave y compleja de lo que había pensado inicialmente, y reconociendo los límites de su propia experiencia en este tipo de casos, contactó a una autoridad religiosa superior, informándole detalladamente sobre los eventos que estaban ocurriendo en la casa de Elena. Esta autoridad, después de escuchar atentamente el relato del primer clérigo y considerando la seriedad de la situación, autorizó la visita de otro líder religioso con una amplia experiencia en casos de infestación demoníaca y posesión. El segundo líder religioso era un hombre relativamente joven, pero su rostro reflejaba una profunda fe y una serenidad inquebrantable que transmitía una sensación de paz y seguridad a quienes lo rodeaban. Al ver a Annabel por primera vez, colocada en la vitrina con su sonrisa enigmática, sintió una punzada de inquietud, una sensación visceral de que algo no estaba bien. Percibió una oscuridad profunda ligada a la muñeca, una energía fría y opresiva, como si una entidad maligna se hubiera aferrado a ella, utilizándola como un ancla en el mundo físico para manifestar su presencia y atormentar a los vivos. Y ahora se escucha con atención el sonido de algo arrastrándose lentamente por el suelo, una señal de que la maldad está cerca. Durante varios días, el segundo líder religioso se quedó en la casa de Elena, realizando oraciones de liberación más poderosas y bendiciones específicas para expulsar cualquier espíritu maligno. Le explicó a Elena la importancia crucial de fortalecer su propia fe, de sumergirse en la lectura de la Sagrada Biblia, buscando consuelo y guía en las palabras de Dios, y de encomendarse con fervor a la protección constante de Dios Padre, a través de la oración constante y sincera. Juntos, cada noche, se arrodillaban en el salón y ofrecían fervientes oraciones, pidiendo con insistencia la intercesión divina para liberar su hogar de la influencia del mal. La entidad que habitaba en Annabel se resistía con una furia aterradora. Los objetos volaban por la habitación con violencia, estrellándose contra las paredes y el suelo. En este momento, se desata el caos con el sonido de objetos golpeándose y rompiéndose por toda la habitación. Las paredes de la casa parecían temblar, vibrando con una energía oscura e incontrolable. Se siente el terror al escucharse un temblor profundo que sacude los cimientos de la casa. Voces horribles, guturales y llenas de odio resonaban sin cesar en el aire, profiriendo amenazas y blasfemias que helaban la sangre. Luego, se oyen gritos demoníacos distorsionados que llenan el aire con una maldad palpable. Elena, aunque aterrorizada hasta la médula, se aferraba con todas sus fuerzas a su fe y al poder de la oración. Las palabras del apóstol Juan resonaban en su mente
como un escudo protector. No temas, hija. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. No se vayan ahora. Estamos llegando al momento más escalofriante de nuestra historia. ¿Se atreven a presenciar el enfrentamiento final? La confrontación final llegó durante una noche tormentosa. Los truenos retumbaban en el cielo como tambores de guerra, y ahora se escucha el sonido ensordecedor de truenos fuertes y continuos. La lluvia azotaba las ventanas con furia. Se siente la intensidad de la tormenta con el sonido de la lluvia torrencial golpeando contra los cristales. Mientras el segundo líder religioso, con una cruz de plata en la mano y la Biblia abierta ante él, realizaba un exorcismo solemne sobre la muñeca, la casa entera se sacudió con una violencia inusitada. En este momento, el terror alcanza su punto álgido con el sonido de la casa, temblando y crujiendo intensamente, como si un terremoto la estuviera azotando. Un grito desgarrador, inhumano, un aullido de pura maldad, emanó de Annabel. Sus ojos de porcelana, en un instante horripilante, parecieron inyectarse en sangre, brillando con un rojo intenso y demoníaco. Elena, arrodillada junto al líder religioso, con las manos entrelazadas y el rostro bañado en lágrimas, ofrecía fervientes oraciones, su corazón latiendo con la fuerza de su fe y la intensidad de su plegaria, suplicando la misericordia divina. De repente, en el punto álgido de la tormenta, todo cesó. El viento dejó de aullar y ahora se siente el alivio en el silencio mientras el viento amaina bruscamente. Los objetos que habían estado levitando cayeron al suelo con un golpe seco y se escucha atentamente un golpe seco y pesado. Y el silencio, un silencio profundo y absoluto, se instaló en la casa, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. En este instante, solo se escucha un silencio total, un vacío que sigue a la tormenta. Annabel yacía inerte sobre la mesa, su expresión inquietante ahora parecía simplemente vacía, desprovista de la oscuridad palpable que la había animado durante tanto tiempo. El segundo líder religioso se levantó, con el rostro pálido y cansado, pero con una expresión de profundo alivio en sus ojos. Ha terminado, Elena. La presencia maligna se ha ido. Elena rompió a llorar, lágrimas de terror contenido y de alivio abrumador mezclándose en sus mejillas. Miró a Annabel, ya no con el miedo paralizante que la había atormentado, sino con una profunda tristeza por el mal que había albergado y el sufrimiento que le había causado. El segundo líder religioso bendijo nuevamente la muñeca, asegurándose de que cualquier vestigio de la entidad maligna fuera completamente erradicado. Le explicó a Elena que, aunque la muñeca en sí misma no era intrínsecamente malvada, había sido utilizada como un portal, un conducto a través del cual una fuerza oscura había logrado entrar en su mundo. Le aconsejó deshacerse de ella de forma segura, entregándola a la comunidad religiosa para que fuera custodiada y bendecida adecuadamente, evitando así que cayera en manos equivocadas o que volviera a ser utilizada por el mal en el futuro. Elena siguió el consejo del líder religioso sin dudarlo, con el corazón lleno de gratitud hacia Dios y hacia los líderes religiosos que la habían ayudado, y con su fe y el poder de la oración fortalecidos por la terrible experiencia, entregó a Annabel a su comunidad religiosa. A partir de ese día, la paz regresó a su hogar. Los ruidos inexplicables cesaron. La sensación constante de ser observada desapareció por completo, y Elena pudo dormir tranquilamente por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que estaba protegida por la gracia divina. Esta terrible experiencia no solo la liberó del terror que la había consumido durante semanas,
sino que también profundizó su fe y su conexión con Dios a través de la oración de una manera que nunca antes había experimentado. Aprendió de primera mano que, incluso en la oscuridad más profunda y aterradora, la luz de la fe y el poder de la oración siempre pueden prevalecer, ofreciendo esperanza y redención incluso en las circunstancias más desesperadas. Elena nunca olvidó el legado de Annabel, pero con el tiempo llegó a recordarlo no como una simple historia de terror, sino como un poderoso testimonio del poder inmenso de la fe y la oración. Un faro de esperanza que la guió de vuelta a la luz y la fortaleció en su camino espiritual. Y para finalizar esta escalofriante historia, si fueron capaces de llegar hasta este punto, es que son verdaderamente valientes. Esperamos que hayan disfrutado de este relato lleno de misterio y terror. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios qué parte de la narración fue la que más les dio escalofríos. Nos encantaría leer sus experiencias. Hasta la próxima pesadilla, mis valientes seguidores del terror.